Hola, ¿cómo estás, familia? Bienvenido a una lección más de nuestro estudio del segundo libro de Samuel. Vamos ya sobre la lección número 6 y vamos a considerar el capítulo 6 de este libro. Lo vamos a dividir en dos secciones. La historia prácticamente es un solo evento, que bien pudiera verse en una sola, pero quisiera dejar la última sección para darle un tiempo más, por lo tanto que la lección 7 será de la segunda parte del capítulo 6. ¿Qué tenemos en el día de hoy? Bueno, nuestro tema es cuando la buena intención no basta. Nuestro versículo clave será el versículo 15 y el carácter expuesto en esta lección es que David aprendió después de un fracaso que la buena intención no es suficiente. Nuestro objetivo, es decir, aquello que perseguimos alcanzar en esta lección, es reconocer cuán necesario es hacer las cosas a la manera de Dios. Fíjate que mi madre solía decirme, cuando yo quería hacer algunas cosas, pero no las hacía por X razón, me decía que de buenas intenciones están llenos los panteones. Y a lo largo del tiempo he descubierto que sí, muchas veces nos quedamos con esto, la buena intención basta o la intención es suficiente. Sin embargo, hay un momento en nuestro caminar con Dios en el que la intención no va a alcanzar, ni será tampoco suficiente. Se nos requiere, y eso lo sabemos prácticamente desde que comenzamos nuestro caminar con Dios, conocer la Escritura, conocer cuál es la voluntad de Dios, renovar el pensamiento, permitir que nuestros viejos paradigmas sean removidos para que una nueva realidad, es decir, la que es conforme a la verdad de Dios, se asiente en nuestros corazones y en nuestros pensamientos para que procedamos cada vez que hagamos cualquier cosa en una conciencia clara y profunda de que esa es la buena voluntad de Dios para nosotros. Necesitamos, como decía el apóstol Pablo, comprobar, Romanos capítulo 12, la buena voluntad de Dios, que es agradable, es perfecta. El pasaje de hoy nos ilustra algo que seguramente nos hará recapacitar a todos en más de una área de nuestra vida en la que suponemos que las cosas las estamos haciendo bien, porque así es como nosotros pensamos, así es como nos enseñaron, o así es como simplemente suponemos que deben ser. Pero cuando vamos a la Escritura, en situaciones relacionadas a lo que pudiéramos estar haciendo, y nos damos cuenta que Dios piensa de otra manera, ahí tendríamos la obligación de hacer un alto y de volver a hacer o a rehacer esas cosas conforme a la voluntad de Dios. Porque si no, nos vamos a encontrar con una situación como la que se encontró David ahí en el capítulo 6 de este segundo libro de Samuel. Vamos a leer, es breve, o sea, es corta la porción que vamos a considerar hoy, así que vamos a ir leyendo por partes muy pequeñas, o sea, uno o dos versículos tal vez a la vez, para hacer algunas observaciones y de ahí extraer algunas aplicaciones que nos van a ayudar a cada uno de nosotros a reflexionar en cuanto a esto que te he dicho. Vamos al capítulo 6, aunque será un pasaje corto, hay muchas cosas que extraerle al pasaje, así que vamos a tratar de avanzar lo más rápido posible, sin correr, pero sí un poco más fluido de lo normal. Vamos al capítulo 6. Yo quiero que observes el verso 1 y 2. Entonces David volvió a reunir a las tropas más selectas de Israel, un total de 30,000, y las llevó a Baala de Judá para traer de regreso el arca de Dios que lleva el nombre del Señor de los ejércitos celestiales, quien está entronizado entre los querubines. Fíjate que aquí es interesante recordar lo que vimos en el primer libro. De hecho, quiero recomendarte, para no tomar tiempo en esta ocasión y hacer toda una sinopsis de lo que vimos en aquel entonces, te quiero recomendar que vayas a la lección 8, 9 y 10, 3 lecciones de Primera de Samuel, que encuentras aquí en nuestra página www.semillaensenada.com. En esas 3 lecciones están los detalles de cómo es que el arca de Dios llegó a la tierra de los filisteos y cómo después los filisteos la hicieron regresar
precisamente a la tierra de Israel por circunstancias que ya leerás ahí o escucharás en estas 3 lecciones que te menciono. Pero pasan los años, muchos años de hecho, y el arca de Dios estuvo en la casa de un hombre llamado Abinadab. Y mientras el arca de Dios estuvo ahí, todas estas décadas, transcurre el reinado de Saúl, que fue un reinado de 40 a 42 años. Ya transcurrieron los 7 años y medio del reinado de David en Hebrón. Ya David reina sobre todo Israel, y en algún momento de su reinado, él decide que es momento de trasladar el arca de Dios a Jerusalén, que bajo el reinado de David precisamente es cuando se establece como la capital de todo el reino. Este es un deseo seguramente que nace de la intención de David de establecer el culto a Dios de la forma más apropiada, de honrar a Dios de la manera en la que Dios merece ser honrado. Por lo tanto, su intención es una intención buena. No hay nada de malo en lo que David quiere hacer. Pero trasladar el arca del pacto de un lugar a otro tenía todo un protocolo prescrito en el libro de Deuteronomio y en el libro de Números. En estos libros se establece el cómo y el quiénes son los que deben hacerlo. Y entonces, por alguna razón que desconocemos, David va a pasar por alto todas esas instrucciones porque, y eso es una suposición, pero aunque el pasaje no lo dice, bien pudiéramos llegar a conclusiones como estas. David tal vez supone que su intención, su corazón, su devoción, su deseo por hacer las cosas bien es más que suficiente. Y entonces lo que vemos aquí en esta primera sección que acabamos de leer es que David reúne a su ejército. Reúne, dice, a 30,000 hombres de sus tropas más selectas. Pasando por alto el hecho de que quiénes tendrían que ser los que trasladaran el arca de un lugar a otro, David se toma la libertad de armar un, pues no pequeño, pero un pequeño ejército selecto o un ejército selecto. Y cuando yo reflexionaba en esto me decía, bueno, ¿qué es lo que habría tal vez en la mente de David cuando hace esto? Y concluía yo lo siguiente, que quizás en la mente de David, por el hecho de ahora ser rey, por el hecho de haber sido un hombre pues ya de 1000 batallas, ya tenía él años, ¿no? Por lo menos unos 15 años, 20 años tal vez, librando batallas para Saúl, librando batallas personales. Ahora como rey, pues tal vez librando algunas batallas ya. Era un hombre de guerra, era un hombre que había pasado o había transicionado de ser un pastor, un músico, sin dejar de ser un pastor para su pueblo, sin dejar de ser un adorador, pero en esta transición que le lleva a ser un hombre de guerra. Y entonces tal vez en sus pensamientos está ¿qué mejor manera de honrar a Dios que buscando un ejército de hombres selectos, este equipo SWAT, como ahora le llaman en algunos gobiernos, este equipo ocupado de hacer que el arca se traslade de un lugar a otro. Cuando reflexionaba en esto pensaba, ¿cuántas de las cosas que hoy hacemos nosotros las hacemos en base a esta predisposición que tenemos en cuanto a nuestra identidad, en cuanto a lo que somos? ¿Cómo tratamos de adaptar a Dios o de adaptar o adecuar la gloria de Dios en nuestras vidas a través de nuestra forma de pensar? Siendo que pues Dios no está sujeto ni está limitado a nuestros pensamientos, a nuestros paradigmas. Dios en realidad viene y rompe con todas esas cosas, irrumpe con todo eso. Ya lo hemos hablado, de hecho, en los estudios que estuvimos teniendo en el primer libro de Samuel. Creo que hablamos muchas de estas cosas y tratamos de llegar a la conclusión, ¿verdad?, de que somos nosotros quienes tenemos que adaptarnos a Dios y no Dios a nosotros. Esta lección tiene más este sentido, de hacernos entender cuál es nuestra responsabilidad, a nosotros sujetarnos a la palabra
porque al sujetarnos a la palabra nos sujetamos a los pensamientos de Dios y nos adaptamos a su voluntad y no al revés. Parece que David en esta ocasión, no sé si consciente o inconscientemente, está tratando de adaptar a Dios a una nueva forma, a un nuevo modelo, a un nuevo estilo de hacer las cosas. Pese que la ley prescribía que eran solamente los levitas y los sacerdotes quienes tenían el derecho y la responsabilidad de trasladar el arca, bueno, David lo omite y entonces busca un ejército selecto para realizar esta tarea. Luego en el verso 3, ¿qué tenemos? Ve haciendo tú tus propias anotaciones, ¿verdad? En tu mente y en tu corazón, de cuánto de esto podemos aplicar y necesitamos revisar en nuestra propia vida. Y en el verso 3 dice, así que pusieron el arca de Dios en una carreta nueva y la retiraron de la casa de Abinadab, que estaba en una colina. Usa y Ahío, hijos de Abinadab, guiaban la carreta que cargaba el arca de Dios. Ahío caminaba delante del arca. Ahí en 1 Samuel capítulo 6, en los versos 1 al 7, nos relata la historia, en esto que te comentaba hace un momento, de cómo es que el arca del pacto llegó a mano de los filisteos. Pero aquí vemos cómo el arca es puesta por los filisteos en una carreta nueva, debido a que los filisteos no pudieron soportar ni tolerar la terrible presencia de Dios entre ellos, causándoles tumores y enfermedades. Y entonces los príncipes de los filisteos determinaron, por consejo de sus adivinos, colocar el arca en una carreta nueva, jalada por vacas que estuvieran recién paridas. Y entonces, bueno, ya lo leerás tú ahí, ¿verdad? Pero le dicen, si las carretas siguen derecho camino a Israel, bueno, entenderemos que Dios se apiadó de nosotros y que ha decidido que el arca llegue allá a tierra de Israel. Cosa que así sucede, ¿no? Me llama la atención que en esta ocasión, en este deseo de David por trasladar el arca, haga lo mismo que hicieron los filisteos: poner el arca del pacto en una carreta nueva. Y fíjate, pensando en esto, porque bueno, también la prescripción en la ley es que los levitas eran quienes debían cargar el arca, debían ponerla sobre sus hombros, debía ser pasada una vara de acacia forrada de oro, pasada por estos aros que estaban en los extremos del arca, y nadie tenía que tocar el arca, sino que solamente a través de estas varas tendría que ser levantada. Todo un proceso a través del cual Dios había determinado el traslado de este artefacto. Pero David, pues igual, pasa por alto estas instrucciones y entonces determina que quizás lo mejor sería no solamente tener un ejército selecto, sino hacer una carreta nueva. Si a los filisteos les funcionó, pues a nosotros, ¿por qué no nos habría de funcionar? Y fíjate, pensando en esto, en cómo pudiéramos equivocarnos al nosotros suponer que en la forma en la que hacemos las cosas hoy es la manera de Dios, pensaba, ¿cuántos de nuestros programas, cuántas de nuestras actividades, cuánto de lo que hacemos en nuestras reuniones, en nuestras propias vidas, en lo personal, en lo público, en nuestros trabajos, en nuestra escuela, cuántas de las cosas que hacemos las hacemos suponiendo que por hacerlas de tal manera, entonces la presencia de Dios estará ahí bendiciendo todo lo que hacemos? A mí me dejó pensando, o me ha dejado pensando, cuando observo esto, cómo pudiéramos nosotros pretender que al adaptar modelos que no son conformes al corazón de Dios, modelos seculares, ya no quiero decir mundanos, porque cuando decimos mundanos suponemos que es algo malvado o que es algo perverso. No, simplemente modelos seculares, modelos que de situaciones, de cosas que sí funcionan en un ámbito que no es espiritual, pero en nuestro afán por atraer la presencia de Dios a lo que nosotros hacemos, emulamos, copiamos todos estos modelos seculares, pensando que entonces harán funcionar aquello que es espiritual. Pero ¿sabes qué? Nada más alejado de la realidad que esto.
Hay una forma en la cual la escritura, o Dios a través de la escritura, nos dice que las cosas deben hacerse. Debemos adquirir un pensamiento, debemos adquirir una forma de ver la vida y de ver cada situación que vivimos hecha al deseo o a la voluntad, conforme a la voluntad de Dios, y veremos que funciona. Pero cuando nosotros tratamos de adoptar un modelo secular, como en este caso David, tratando de adaptar el modelo filisteo de traslado del arca, a los filisteos les funcionó porque eran ignorantes, porque eran ajenos. A ellos sí les funcionó. Pero Dios no va a permitir que a David le funcione, porque David tiene que entender, así como tú y como yo, que hay un instructivo, que hay una forma de hacer las cosas. Y por muy precario que parezca, por muy sencillo que parezca, si es conforme a la voluntad de Dios, tendrá resultados impresionantes. Ya lo veremos más adelante. Vamos al verso, ahí mismo en el verso 3, de hecho antes de pasar al verso 4, se me pasa a hacerte esta observación, que como bien te decía, el traslado del arca tendría que ser solamente a través de los levitas, de los sacerdotes, pero a David se le ocurre la brillante idea de pedirle a Usa y a Io, que eran hijos de Abinadab, quien hospedó el arca del pacto en su casa por décadas, y esos jóvenes, o tal vez hombres maduros ya, habían tal vez desde que nacieron, habían crecido con el arca en su casa. Nadie mejor que esta familia conocía esto. Había estado tan cerca y había sido guardiana del arca de Dios. Así que David seguramente pensó, ¿quién mejor que los hijos de Abinadab? ¿Quién mejor que ellos? Pasando por alto que es una cuestión de llamado. Cuando Dios estableció en Deuteronomio que la tribu de Leví y que particularmente el clan de los coatitas tendrían que ser quienes trasladaran el arca del pacto, y los sumos sacerdotes y los sacerdotes de la casa de Aarón, cuando David omite todo esto, está usando de simpatía por la casa de Abinadab y está haciendo cierto favoritismo omitiendo la instrucción. Es una cuestión aquí de llamado y de vocación para quienes estaban designados por Dios. No es una cuestión de simpatía ni de favoritismo. No es que pues yo creo que ellos son los idóneos. ¿Qué es lo que marca el libro? ¿Cuál es la instrucción que Dios da? Ahora en el verso siguiente, verso 5. David y todo el pueblo de Israel celebraban ante el Señor entonando canciones y tocando todo tipo de instrumentos musicales, liras, arpas, panderetas, castañuelas y címbalos. Fíjate, aquí todo pareciera ir viento en popa. Los que trasladaban el arca pues la lograron poner en esta carreta nueva. Comenzó la procesión. Está este ejército, ¿verdad?, selecto, caminando en pos del arca. Está David, tal vez, digo tal vez porque el pasaje no lo menciona, pero tal vez en un caballo con sus ropas reales. Y dice que todo el pueblo, dice, cantando todo tipo de canciones, con panderetas, címbalos. Era más como una verbena, ¿no?, popular. Era como un tipo procesión, un tanto cuanto desordenada. Pues agarremos tal canción y vámonos, y que suene el mariachi, ¿no? Esto que pues a ojos de cualquiera de nosotros diríamos, pues la intención es suficiente. Qué buen corazón tiene este hombre. Es alguien, de hecho, es alguien bien intencionado. Pero entonces situaciones así nos llevan a un trágico desenlace de esta primera sección, y lo encontramos ahí en el verso 6. Otro hombre bien intencionado que paga caro por su ignorancia. ¿Qué dice el verso 6? Cuando llegaron al campo de trillar de Nacón, los bueyes tropezaron, y Usa extendió la mano para sujetar el arca
de Dios. Entonces se encendió el enojo del Señor contra Usa y Dios lo hirió de muerte debido a lo que hizo. En algunas versiones antiguas dice debido a su irreverencia. ¿Qué habrías hecho tú si hubieses estado caminando junto al arca, junto a esa carreta? Y no solamente eso, sino si hubieses sido designado como responsable del traslado, porque Usa no es alguien que simplemente llegó de entre todos y se acercó y evitó que el arca cayera. Su tarea, su responsabilidad impuesta o dada por David era precisamente esa. Tú vas a cuidar el arca del pacto. Tú vas a estar aquí en la procesión, el más cercano, tú y tu hermano. Pero cuando esos bueyes tropiezan y el arca está a punto de caer, lo que tú y yo habríamos hecho es exactamente lo mismo que él hizo. No creo que hubiéramos hecho otra cosa menos. Yo creo que no hubiéramos reaccionado como no se acerquen, no la toquen. No. Habríamos extendido nuestras manos para evitar que cayera. Pero es un pasaje interesante, que mientras la buena intención de este hombre, Usa, era evitar un accidente, dice que la ira de Dios se encendió contra él por su irreverencia y lo hirió de muerte. ¿Por qué es considerada una irreverencia en este caso o en este contexto? Es considerada una irreverencia porque Usa no era de la tribu de Leví. Lo que significa es que si el traslado hubiese sido por las personas designadas, si una de estas personas designadas hubiese tropezado, seguramente cualquiera de ellos, ya sea el sumo sacerdote, el sacerdote, habrían podido intervenir y nada de esto habría sucedido. Sin embargo, se cataloga o se clasifica esto como una irreverencia de parte de Usa, porque ni él, ni su hermano, ni ninguno de los que iban ahí eran las personas idóneas para esta tarea. Yo quiero invitarte a que a través de todos estos detalles podamos ir haciendo nuestras propias conclusiones para que sepamos lo importante que es, porque es el objetivo de nuestra lección, reconocer la necesidad de hacer las cosas a la manera de Dios. ¿Cuánto de lo que hoy hacemos, cuánto de lo que hoy realizamos como creyentes está hecho a la manera de Dios? Muchos de nosotros vamos a la Escritura y observamos cuál es la manera de Dios de hacer las cosas en más de un ámbito. Y pensamos, ya no aplica, ya no está vigente. Eso funcionó hace 2000 años, ahorita no funciona así, ahorita las cosas son distintas. Ojalá nos llevemos una sorpresa un día de estos, cuando el arca de Dios o cuando las cosas se nos quieran venir abajo porque son hechas en base al hombre y no a Dios, y al tratar nosotros de evitar que eso sea una tragedia, resultemos malheridos. Bueno, segunda parte del verso 7. Así fue como Usa murió allí mismo junto al arca de Dios. Entonces David se enojó porque la ira del Señor se había desatado contra Usa y llamó a ese lugar Fares Usa, que significa desatarse contra Usa, nombre que conserva hasta el día de hoy. Quiero imaginarme esta escena y quiero pensar en David y en su enojo. ¿Está David enojado contra Dios? Por supuesto que no. ¿Está David enojado contra Usa porque se atrevió a tratar de evitar un accidente? Por supuesto que no. ¿Por qué o contra quién está enojado David? David está enojado consigo mismo. Y creo que este enojo expresa más bien frustración. Es cuando te reprochas a ti mismo el ¿cómo no me di cuenta? ¿Cómo me atreví? ¿O qué pasó? Quizás aquí la pregunta de David es ¿qué pasó? ¿Qué hice mal? Tal es su frustración que el nombre de aquel lugar
está relacionado estrechamente con aquel que recibe, en este caso Usa, que recibe el castigo por esta acción que, aunque bien intencionada, alteraba el orden de las cosas. Y yo creo que aquí es donde David se detiene y pues obviamente paró la fiesta. La fiesta se detuvo, los címbalos dejaron de sonar, las cuerdas, los cantores, hubo un silencio tal vez sepulcral y David se enoja y David se frustra. ¿Cuántos de nosotros no hemos vivido cosas así? Esta frustración porque suponíamos que la forma en la que estábamos haciendo las cosas era la correcta, simplemente para llegar al punto de la decepción y de decir, me volví a equivocar. ¿Qué hice mal? ¿Por qué me volví a equivocar? ¿Por qué volví a hacer otra vez las cosas mal? Volví a tropezar con la misma piedra. La ignorancia, que es muchas veces causante de todas estas situaciones, no nos exime de nuestra responsabilidad. Creo que con anterioridad hemos hablado en más de una ocasión acerca de esto. Ojalá que por actuar en ignorancia Dios pasara por alto todo. Algunas veces sí, pero muchas otras no. Porque hay ignorantes o hay personas que ignoramos muchas cosas simplemente porque no teníamos ni idea siquiera de que existían o de que tendrían que ser de tal o cual manera. Pero mucha de nuestra ignorancia el día de hoy es una ignorancia voluntaria. En una Biblia, en una vieja Biblia que tengo todavía, pero que ya no uso, ahí al principio escribí algo y ahorita lo estoy recordando, hablo acerca de la ignorancia voluntaria. En la palabra de Dios tenemos los pensamientos del Señor, su voluntad de A a la Z, pero somos voluntarios o ignorantes voluntarios, porque teniendo ahí todo el conocimiento al alcance, lo hacemos a un lado. Y preferimos hacer las cosas como nos dicen. Somos como Usa. Muchos de nosotros somos como Usa. Pues es que a mí así me dijeron, así me enseñaron, y yo hago las cosas así, pues porque supongo que quien me las enseñó, pues sabe lo que hace. Usa simplemente siguió las instrucciones de David. A mí David me dijo que me pusiera aquí, que voy a vigilar el arca, y pues aquí estoy. Y le costó la vida. Salgamos de nuestra ignorancia. El hacer las cosas mal por ser ignorantes voluntarios nos va a llevar al mismo lugar. Bueno, en este enojo y frustración de David comienza entonces ya él a preguntarse seguramente qué estuvo mal en todo esto, y eso nos lleva precisamente a la reflexión. Creo que aquí comenzarán las cosas a enderezarse un poco, y es así como tú y yo comenzamos a corregir cuando nos damos cuenta que la forma en la que hemos hecho las cosas no es conforme a Dios, pero que hoy que veo en su palabra que las cosas tienen que hacerse de tal o cual manera, bueno, me detengo, reflexiono y vuelvo a empezar. Los versos 9 al 11 nos hablan de esto. Ahora David tenía miedo del Señor y preguntó, ¿cómo podré regresar el arca del Señor para que esté bajo mi cuidado? Por lo tanto, David decidió no trasladar el arca del Señor a la ciudad de David, sino que la llevó a la casa de Obed-edom en Gat. El arca del Señor permaneció en la casa de Obed-edom por 3 meses, y el Señor bendijo a Obed-edom y a los de su casa. En Isaías 8:20 dice la Escritura, busquen las instrucciones y las enseñanzas de Dios. Quienes contradicen su palabra están en completa obscuridad. David se da cuenta que algo estuvo mal. Vamos a suponer, solo a suponer, porque lo dudo mucho, que David ignoraba las instrucciones de Deuteronomio y de Números en cuanto al traslado del arca. Si ese fuera el caso, su responsabilidad era a partir de ese momento detenerse y comenzar a indagar, comenzar a profundizar,
preguntar, hey, ¿qué es lo que dice Dios? Porque esto sí es factible, o sea, sí hay la posibilidad de que el arca sea trasladada de un lugar a otro, pero algo no estamos haciendo bien. Y entonces en esos 3 meses, mientras el arca está en casa de Obed-Edom, David hace lo que quizás toma el consejo, Isaías no había nacido, pero toma el consejo que está ahí en Isaías 8:20, hey, busquen cuál es la voluntad de Dios, conozcan sus prescripciones, sus mandamientos, porque el que no lo hace está en completa oscuridad. Y entonces va y pasea por ahí, por Deuteronomio, por Números, y entonces vamos a hacer una suposición, comienza a consultar con aquellos sacerdotes, levitas, a ver, ¿qué es lo que la palabra de Dios dice al respecto? Y entonces al comenzar a leer, al comenzar a Dios a hablar a su corazón, a decirle, David, es que las cosas no pueden ser a tu manera. Para que todo esto funcione, porque es algo espiritual, no estás trasladando un cañón de artillería, no estás trasladando un caballo, no estás trasladando un automóvil, estás trasladando el arca del pacto, y esto representa la presencia de Dios entre nosotros, y obviamente tiene implicaciones actuales también en cuanto a cómo hacemos las cosas nosotros. Las cosas no pueden ser a tu manera, tienen que ser a mi manera. Y entonces David comienza a reflexionar en todo esto y a volver a comenzar. Ok, vamos a intentarlo de nuevo, pero esta vez vamos a hacerlo conforme al instructivo, conforme a lo que Dios dice. El resto del capítulo 6, o al menos hasta el verso 13, que es lo que estamos nosotros, o 15, que es lo que vamos a considerar, el escritor del segundo libro de Samuel nos pasa simplemente volvió a comenzar y ahora las cosas le salieron bien. Pero primer libro de Crónicas, en el capítulo 15, nos da los detalles de todo esto que sucedió en el intermedio. Entonces voy a leer el resto del capítulo 6, hasta donde llegaremos el día de hoy. Pero vamos a ir al capítulo 15 de Primera de Crónicas para ver todos esos detalles. Entonces fíjate cómo termina la historia. Verso 12. Entonces le dijeron al rey David, el Señor ha bendecido a los de la casa de Obed-Edom y a todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Luego David fue y llevó el arca de Dios de la casa de Obed-Edom a la ciudad de David con gran celebración. Cuando los hombres que llevaban el arca del Señor dieron apenas 6 pasos, David sacrificó un toro y un ternero engordado. Y David danzó ante el Señor con todas sus fuerzas, vestido con una vestidura sacerdotal. David y todo el pueblo trasladaron el arca del Señor entre gritos de alegría y toques de cuerno de carnero. Y entonces, bendito Dios que tenemos el libro de las Crónicas, porque si no, pues simplemente nos quedaríamos como, ¿pero qué pasó? ¿Cuál es la diferencia entre el primer traslado y el segundo? Parece que no hay ninguna diferencia. Bueno, vamos a Primera de Crónicas, capítulo 15, y ahí nos vamos a dar cuenta de todos estos detalles que, pues, para nosotros hoy tienen que ser determinantes en cuanto a la importancia de hacer las cosas a la manera de Dios. Y mira, yo quiero invitarte a ti que quizás no eres creyente como tal, o no has decidido encaminar tu vida a la voluntad de Dios y hoy vives como tú crees. Porque esto no solamente es para nosotros los que tal vez ya tenemos tiempo y estamos haciendo algunas aplicaciones en cuanto al cómo desarrollamos nuestra vida cristiana hoy, alejados del instructivo, pero también para ti que aún no caminas de la mano de Dios, que aún no has entregado tu vida a Cristo, que hoy vives tu vida a tu manera. Y tú dices, no, pues así como la vivo bien. No necesito de esto, no necesito de aquello, no necesito ir a una iglesia, no necesito ser parte de una congregación, no necesito servir en una congregación, no necesito bautizarme, no necesito dejar a mi pareja que es del mismo sexo que yo, no necesito dejar de hacer tal o cual cosa, pues porque creo que Dios es amor y bla, 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 bla. Todos los argumentos que ponemos nosotros, o excusas más bien, que ponemos para justificar nuestras acciones. Déjame decirte, puedes vivir a tu manera,
definitivamente puedes vivir a tu manera porque tienes la libertad de hacerlo, pero no tienes la libertad para elegir las consecuencias de lo que haces, porque existen dos formas de hacer las cosas, a tu manera y a la manera de Dios. Cuando las hacemos a nuestra manera y somos ignorantes voluntarios y decimos, no, es que así es como creo que funciona bien. Hay muchos, fíjate, muchos creyentes que al menos se definen como tal, que no se congregan en ningún lugar. Dicen, no, yo no necesito una iglesia. Yo, Dios y yo. Yo tengo mi relación con Dios personal. Yo, no sé, veo un programa. Quizás este programa sea tu forma de conectarte con Dios y su palabra. Quizás tú mismo supongas que yo soy tu pastor, ¿no? O que quienes estamos aquí somos tus pastores cuando estamos a cientos o miles de kilómetros de distancia. O estamos aquí en la misma ciudad, en Ensenada, Baja California, México. Pero no te congregas en ningún lugar. Pues déjame decirte que no funciona así. Ni yo soy tu pastor, ni esta es la forma en la que te deberías de conectar con Dios y con una comunidad, porque el instructivo, la palabra de Dios dice otra cosa al respecto. No voy a hablar de eso, pero quiero tomar estos elementos solamente como ejemplo de muchas otras cosas en las que nosotros suponemos que podemos honrar a Dios, que estamos honrando a Dios al hacerlas a nuestra manera. Y bueno, el fin, pues ya que te digo, Usa es el ejemplo claro de lo que sucede cuando hacemos las cosas a nuestra manera. David dijo no voy a hacer las cosas a mi manera. Tengo que detenerme, reflexionar, buscar a Dios y considerar qué es lo que hice mal y volver a comenzar. Y veamos qué sucede. Ya vimos en el resto del capítulo 6 pues, que las cosas funcionaron, pero Primera de Crónicas, capítulo 15, nos dice por qué funcionaron las cosas, y yo espero que ilustre lo que tú y yo debemos pensar y hacer en cuanto a esto para que las cosas funcionen, si es que queremos que realmente funcionen. Vamos a ver, y voy a ir también así leyendo por secciones. Ese es un capítulo largo, son 28 versículos, pero solamente haré ya las observaciones que tú mismo podrás concluir en tus anotaciones o en tu estudio, en tu semilla en casa. ¿Qué sucede en el verso 1? David construyó varios edificios para sí en la ciudad de David. También preparó un lugar para el arca de Dios y levantó una carpa especial para ella. No se nos refiere en la primera ocasión que David hubiese preparado una carpa especial, un lugar designado para el arca de Dios. Tal vez fue en su premura, en su urgencia, tráiganla y que esté mientras aquí en mi casa. Digo, si ha estado en la casa de Abinadab por décadas, pues que no pueda estar en la casa del rey. Yo soy el rey David y voy a llevar mi ejército y bla, bla, bla. En esta ocasión David entiende que no, que necesita preparar un lugar especial para que el arca de Dios, para que la presencia de Dios esté. Y entonces comenzamos a notar algunas diferencias, ¿no? Esto pudiera ser en el ejemplo que te di hace un momento, de que sí, tú puedes suponer que tú puedes tener una relación con Dios ahí en tu casa. Nadie discute eso. Todos podemos tener una relación personal. Dios y nosotros en nuestra intimidad, Dios y tú. Te encierras en tu cuarto, oras a Dios. Ese es un momento con Dios. Esto no significa que no haya un lugar llamado iglesia, en un lugar donde se congregan otras personas, en el cual vamos a desarrollar los dones que el Espíritu nos ha dado para edificación del cuerpo, todo lo que el apóstol Pablo habla acerca de eso. Hay un lugar. Digo, esto es también un ejemplo. Tú harás aplicaciones en muchos ámbitos de tu vida. Verso 2. Después ordenó: nadie, excepto los levitas, podrá llevar el arca de Dios. El Señor los ha elegido a ellos para que carguen el arca del Señor y para que les sirvan para siempre. Nada de que, pues es que Abinadab la tuvo ahí en su casa. Es que sus hijos, pues ya nada más ahora le quedaba uno, ¿no? Pues son los ideones. No. Éxodo 25, Números capítulo 4. Son las instrucciones precisas y claras de Dios de cómo hacer las cosas, de quiénes tendrían que trasladarla, y entonces David ya no da oportunidad a error, no hay margen de error, y dice: nadie excepto ellos van a llevar
el arca de Dios. Versos 3 al 10. Luego David convocó a todo Israel a Jerusalén para trasladar el arca del Señor al lugar que él había preparado. Este es el número de los descendientes de Aarón, los sacerdotes, y de los levitas que fueron convocados. Del clan de Coat, 120, con Uriel como su jefe. Del clan de Merari, 220, con Asaías como su jefe. Del clan de Gersón, 130, con Joel como su jefe. De los descendientes de Elisafán, 200, con Semaías como su jefe. De los descendientes de Hebrón, 80, con Eliel como su jefe. De los descendientes de Uziel, 112, con Aminadab como su jefe. Luego, David mandó llamar a los sacerdotes Sadoc y Abiatar y a los siguientes jefes levitas: Uriel, Asaías, Joel, Semaías, Eliel y Aminadab. Les dijo: ustedes son los jefes de las familias levitas, deben purificarse ustedes mismos y a todos los demás levitas a fin de que puedan traer el arca del Señor Dios de Israel al lugar que le he preparado. Cuando dice que convoca a todo Israel, obviamente no está diciendo que convocó a toda la ciudadanía. Ciertamente fue una convocación masiva, pero las especificaciones de su convocación son muy claras y muy específicas. Cuando dice convocó a todo Israel, está hablando de convocó a todos los levitas que estaban en todo Israel y estableció de cada una de estas familias de levitas sus propios jefes. Fíjate, el orden que hay es completamente distinto al que vemos allá en 2 de Samuel capítulo 6. Allá es más bien, saca la tambora y órale, vámonos, tócale, carro nuevo, tragedia. Aquí las cosas se establecen con orden. El apóstol Pablo, fíjate, cuando habla de los dones espirituales en 1 Corintios, dice que Dios es un Dios de orden. Y cuando pienso en ello, supongo que la forma en la que nosotros tendríamos que hacer las cosas para Dios tiene que ser de la misma manera. Pues si Dios es un Dios de orden, sus hijos tenemos que ser hijos de orden. No hacer las cosas improvisadas, no hacer las cosas como nosotros suponemos. Tenemos que seguir el orden de las cosas. ¿A poco en el universo tú ves los planetas tirando de un lado a otro? Todo tiene un orden. La naturaleza, todo tiene un orden perfecto. Y esto nos habla de cómo es Dios. ¿Qué nos hace suponer que pues al ahí se va, o como supongamos, o como queramos, o como nos parezca mejor, o tomando un modelo secular, las cosas van a funcionar? Bueno, David comienza a poner orden, llama ahora a los sacerdotes y no solamente los convoca a todos. Dice, antes de comenzar el traslado, le pide a los jefes y a los sacerdotes, purifíquense todos. En esta orden de David está entendiendo que esto que pareciera ser algo cotidiano, trasladar un artefacto de un lugar a otro, iba más allá. Era una tarea espiritual y era una tarea titánica que requería, número uno, que quienes eran llamados a hacerlo fueran los indicados, pero que esos que eran llamados a hacerlo purificaran sus cuerpos, purificaran sus corazones, estuvieran limpios delante de Dios, porque la tarea era una tarea espiritual. Pues ahí te la dejo de tarea y ahí me la dejo de tarea. Al buen entendedor, pocas palabras, ¿no? Vamos al verso 13, porque el verso 13 creo que es la columna vertebral de todo lo que estamos leyendo en 1 de Crónicas 15. Como no fueron ustedes los levitas los que llevaban el arca la primera vez, el enojo del Señor nuestro Dios se encendió contra nosotros. Ahora observa esto. No habíamos consultado a Dios acerca de cómo trasladarla de la manera apropiada. Este es el corazón de nuestra reflexión el día de hoy. No habíamos consultado a Dios la manera de trasladarla de la forma apropiada. ¿Qué es lo que está expresando David aquí? La buena intención no es suficiente. Es un presupuesto que no alcanza. No podemos nosotros hoy suponer pues que con la buena intención la vamos a armar.
que eso será suficiente, que como decíamos o como se solía decir años atrás, pues es pal, honra y gloria. Nada de pal, honra y gloria. Todo tiene que ser con excelencia. Y cuando hablamos de excelencia, estamos hablando primeramente de hacer las cosas conforme a Dios. Excelencia no significa hacer las cosas bien a nuestra manera. Significa hacer las cosas bien a la manera de Dios. Esa es excelencia. Vamos a leer versos 16 al 22 y quiero que notes, ya el pasaje se explica por sí solo. En los versos 16 al 22, la diferencia de la primera ocasión de, pues órale, tráete tus maracas, tráete la guitarra, tráete los címbalos y vamos cantando, como dice, pues cantaban, dice, todo tipo de canciones. Quiero que observes el orden que establece David, versos 16 al 22. David también ordenó a los jefes levitas que nombraran un coro de entre los levitas formado por cantores y músicos, para entonar alegres canciones al son de arpas, liras y címbalos. De modo que los levitas nombraron a Emán, hijo de Joel, junto con sus hermanos levitas, a Asaf, hijo de Berequías, a Etán, hijo de Cusaías, del clan de Merari. Los siguientes hombres fueron elegidos como sus ayudantes: Zacarías, Jaasiel, Semiramot, Jehiel, Uni, Eliab, Benaía, Maaseías, Matatías, Elifeleu, Mignías, y los porteros Obededom y Geliel. Los músicos, Emán, Asaf y Etán, fueron elegidos para hacer resonar los címbalos de bronce. Zacarías, Asiel, Semiramot, Jehiel, Uni, Eliab, Maaseías y Benaía fueron elegidos para tocar las arpas. Matatías, Elifeleu, Mignaías, Obededom, Jehiel y Asasías fueron elegidos para tocar las liras. Kenanías, el jefe de los levitas, fue seleccionado por su habilidad para dirigir el coro. Berequías y Elcana fueron elegidos para vigilar el arca. Sebanías, Josafat, Natanael, Amasai, Zacarías, Benaía y Eliezer, todos sacerdotes, fueron elegidos para tocar las trompetas cuando marchaban delante del arca de Dios. Obededom y Jeías también fueron elegidos para vigilar el arca. Todo un cortejo de músicos, pero no era alá y se va, no era, como decimos los músicos, no era un palomazo. Se estableció todo un coro, se estableció un director de coro que era reconocido por su habilidad para dirigir el coro. Todo esto habla de una cosa: lo último que David quería era volverse a equivocar y que personas inocentes pagaran por sus errores. Y entonces, en este orden de cosas, conforme a lo que estaba prescrito, Dios bendijo el traslado del arca, bendijo a David, bendijo a todo el pueblo, y es así como precisamente termina nuestra historia. Ya leímos el final en 2 de Samuel capítulo 6, pero vamos a leer aquí el final conforme a 1 de Crónicas capítulo 15 para terminar nuestra lección. Luego David y los ancianos de Israel, junto con los generales del ejército, fueron a la casa de Obededom para trasladar el arca del pacto del Señor a Jerusalén con gran celebración. Como era evidente que Dios ayudaba a los levitas mientras llevaban el arca del pacto del Señor, sacrificaron 7 toros y 7 carneros. El verso 26 es increíble, la culminación de este momento. Dice, era evidente que Dios les estaba ayudando. Qué buen fin y qué manera de cerrar este momento histórico. Para David fue un triunfo, para David fue un éxito, pero entendió que las cosas deben hacerse de una sola manera. Hay una canción que cantó Elvis Presley en su momento, le hizo muy famosa, A mi manera. Aquí en México la hizo famosa también José José. Pero es una canción triste, déjame te digo, porque expresa de alguna manera la vida de un hombre, pues, que vivió siempre haciendo las cosas a su parecer. El último concierto de Elvis Presley, si tú lo buscas así en YouTube, cuando Elvis canta esta canción, Elvis era un cantor de iglesia. Elvis era un chico, fue un chico que en sus días mozos servía al Señor en una congregación. Sin embargo,
hubo un punto en el que comenzó a hacer las cosas a su manera. Y cuando está en este último concierto, abotagado ya por su estilo de vida tan ligero, lleno de sudor, comienza, aún en medio de su sudor, comienza a derramar lágrimas en ese concierto y canta con mucho sentimiento esta canción. Hice las cosas y viví la vida a mi manera. Y 1 o 2 semanas después, porque ese fue su último concierto, muere de una sobredosis de droga. Y es muy lamentable, sería muy lamentable, que nosotros, creyentes o no, sea cual sea tu caso, hagas las cosas a tu manera, suponiendo que por la buena intención que tienes de hacerlas, te va a salir bien. Vayamos al instructivo, tomemos el consejo de Isaías 8:20. Creo que a partir de ahí veremos que hay una gran necesidad de volver a comenzar y hacer las cosas a la manera de Dios si es que queremos tener éxito. El fin del traslado no termina aquí. Concluye ese evento con la danza de David, utilizando un ropaje sacerdotal o común, es decir, no el propio de un rey. Se desencadena otra situación, una situación familiar, y por eso te comentaba que quiero dedicar la próxima lección, la lección número 7, para hablar acerca de eso. Así que tendrá cierta continuidad esta reflexión de hoy con la de la lección número 7. Que Dios te bendiga. Hasta entonces.